7 de la mañana, 17 minutos. Saludamos aquí en el estudio al abogado Ramiro Cepeda, que está con nosotros. Abogado, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Javier, y teleaudiencia. Bienvenido. La consulta popular. Hay criterios y criterios. En términos generales, ¿cuál es su criterio frente a lo que se plantea en cada una de las preguntas? Obviamente las vamos a ir analizando, 2 o 3 que por ahí las tengo claramente definidas para conocer su criterio jurídico. Pero en términos generales... Vamos analizando. Es una promesa de campaña, el presidente está cumpliendo, se ha demorado, ha demostrado el Ejecutivo que no es tan ejecutivo para las cosas que ofrece. Cada cosa exige de su tiempo. Veamos cómo le va. La primera pregunta, ¿la considera viable dentro del punto de vista de la consulta como tal para decirle a los ecuatorianos eso? La primera pregunta es la que más me preocupa, que es la participación del estamento militar en la seguridad nacional. Ya hay pronunciamientos de la Corte Internacional sobre la negativa de que el estamento militar armado participe dentro de la seguridad interna de un país. Limitaciones, la formación militar difiere de la persuasión, va directamente a lidiar con temas tajantes. Simplemente ellos no están entrenados para persuadir, sino para matar. La tercera pregunta, y se la voy a poner en pantalla, abogado Cepeda, porque de acuerdo a lo que se ha enviado por parte del Ejecutivo, dice lo siguiente: ¿está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que ésta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman? Y a través de un consejo fiscal, enmendando, eso sí, la Constitución, dice ahí el documento, de acuerdo al anexo número 3, que eso obviamente ya es parte jurídica. ¿Pero usted está de acuerdo con esto? Mire, no es lo que yo esté de acuerdo, no. Okay. Escuché la declaración de la fiscal general, que es la que debería estar de acuerdo, porque es la que, quiera o no, es la que va a manejar el tema. Y ella ya dio su apreciación sobre la pregunta, que tiene sus bemoles, que no está de acuerdo con un consejo de la Fiscalía, que eso debe ser manejado de otra manera. No puede ser que una solución que se busca a la Fiscalía no tenga el consentimiento completo de a quién va a ser beneficiaria, quién es la que sabe. Es más o menos como que la Fiscalía pudiera poner alguna solución al Ejecutivo y ponga la solución que la Fiscalía quiere y no la que el Ejecutivo necesita. La Fiscalía es autónoma. Totalmente, pero ahorita está subordinada a sus estructuras, al Consejo de la Judicatura. Quieren administrar otro consejo paralelo, crear más burocracia. Dejen que la Fiscalía funcione. Hoy hay una muy buena fiscal, lo creo que se están curando de salud para cuando no hay una buena fiscal. Pero si vamos haciendo leyes para cuando no estén los buenos gobernando, nos estamos equivocando, que los buenos somos más y los malos menos. La cuarta pregunta que realiza el Ejecutivo, o que tiene el Ejecutivo dentro de las propuestas de consulta dice, ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios? Un asambleísta por provincia, un asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes, 2 asambleístas nacionales por cada 1.000.000 de habitantes y un asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior. Hay que enmendar la Constitución, obviamente habrá que ver qué es lo que se plantea. ¿Cuál es su criterio? Vea, el problema no es cuantitativo, es cualitativo. Es la cualitativo. Claro, es la calidad de los asambleístas. Usted puede poner 120 ineptos o puede poner 90 ineptos, o sea, pero igual van a ser siendo ineptos. Hubiera sido interesante, aunque es regresión de derechos y eso ya está resuelto por la Corte Constitucional, poner requisitos para los asambleístas. Pero no puede ser que por solo hecho de haber cumplido 18 años y ni siquiera ser bachiller, puedan ser asambleístas. Los que crean las leyes no tienen la formación necesaria para hacer las leyes que juristas deben de aplicar a través de la judicatura. O sea, es inconcebible que, está bien, los títulos no hacen a las personas. No, sin duda. Pero 18 años... Discúlpeme, 25 años, discúlpeme, hay que tener una dosis de experiencia. Tenemos un presidente sin título, pero con mucha experiencia. Por lo menos así se nos vendió. Entonces, los años dan cierto nivel de, ¿cómo le podría decir? De tranquilidad, de serenidad, de conocimiento, de madurez,
para que nos permita saber que por lo menos vamos a tener decisiones pensadas. El tema no pasa por el número, sino por la capacidad que puedan tener o el intelecto que puedan tener, porque a la Asamblea se va a fiscalizar y a generar leyes. Y entonces no podemos tener asambleístas que no tengan ese intelecto, por así decirlo. Así es, y además que hubiera sido interesante que se agregue aquí que los asambleístas sean elegidos en la segunda vuelta electoral para que quien gane tenga un soporte legislativo bastante importante, como en su momento, aunque sucedió al revés en el gobierno del presidente Roldós, porque hubo el fraccionamiento de concentración de fuerzas populares, CFP llegó con una mayoría impresionante porque las elecciones se dieron en la segunda vuelta y llegaron talentosos asambleístas o congresistas en la Cámara Nacional de Representantes, solo por citarle algunos: Carlos Julio Arosemena, León Febres Cordero, Otto Arosemena, Raúl Clemente Huerta, Abdón Calderón, Jaime Hurtado González, Julio César Trujillo, 6, 7 al andar, le digo. Claro, el número de asambleístas, al establecer, o lo que se plantea en esa pregunta, hay quienes sostienen que se podría estar creando ese caudillismo en las provincias y no la democracia que podría o debería existir para poder tener participación de todos los movimientos. ¿Considera eso usted que pueda darse? Pero por supuesto hay movimientos de alquiler. ¿Cuántos movimientos no hay? En eso hay otra pregunta que dice la desaparición de ciertos movimientos que son de alquiler. Sí, pero resulta que el alquiler de los que tienen un sistema residencial, por seguir usando la metáfora, seguirán siendo más costosos o seguirán poniendo a la gente que quieren. Esto no va a depurar la calidad de asambleístas, simplemente va a circunscribir la decisión de quienes van a los líderes de los partidos y ya no a ciertos caciques. Y la otra pregunta que quisiera consultarle, obviamente, jurídicamente, dice, ¿está usted de acuerdo, que es la número 6, está usted de acuerdo en eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e implementar procesos que garanticen meritocracia, escrutinio público, colaboración y control de diferentes instituciones, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo de Participación Ciudadana y a sus consejeros? Cuando usted pone en una pregunta algo que es obvio, algo que debe ser consustancial a cualquier cargo, meritocracia en cualquier cargo, no solo en el Consejo de Participación Ciudadana, capacidad no solo en el Consejo de Participación Ciudadana, sino en cualquier ubicación que usted lo designe. Aceptar un cargo para el que no se está capacitado es otra forma de corrupción, y eso no se puede permitir en esta institución ni en ninguna. Que esta institución no tiene razón de ser, que es uno de los pocos países, creo que solo hay 2, Venezuela y Ecuador, que tienen esta institución, es de haber desnaturalizado la capacidad de elección de las autoridades y haberla sacado de su esfera normal, que era Ejecutivo y Congreso, y haberla derivado a un cuerpo colegiado que lo que menos ha tenido de colegiado, sino de mandadero. ¿Tendría que desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, abogado? Eso está prohibido por la Constitución, pero resulta que hay tantas cosas prohibidas en la Constitución que la pregunta que siempre saldrá a la luz: ¿es necesario reformas o enmiendas, o es necesario volver a replantearse la posibilidad de comenzar de cero con una asamblea constituyente? Esa es la gran pregunta del gran debate. Hoy está esto abocado a resolverse en la Corte Constitucional, y hay unas preguntas que son enmiendas, otras que van para una constituyente y otras que son para reforma. El Ejecutivo considera que todas son de enmienda, con lo cual yo discrepo. Y lo último, abogado, para cerrar este diálogo, ¿es el momento para una consulta popular o no? Siempre es el momento para consultar el pueblo, pero también siempre es el momento para cambiar. ¿Y qué tiene que cambiar el gobierno? Tiene que comunicar. Ha tenido falencias en la comunicación, no es empático con su pueblo, no tiene la capacidad de sintonizarse ni de transmitir, es muy rígido su discurso, no es maleable, no es comunicativo, no es feliz, no es alegre. Usted ve la cara de todos ellos, son más parcos, parece que estuvieran en un velorio y no administrando un país que quiere salir adelante. Abogado Cepeda, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Una buena orden. Gracias. El abogado Ramiro Cepeda. Son las 7 de la mañana con 26 minutos. Una pausa, regresamos enseguida.